Al filo de las gargantas, los micrófonos se encienden. Dos amigues se entienden, reparten todas las cartas. Nadie muestra bien las marcas, el saber es fascinante. Acá somos aspirantes, prepárate que comienza un programa que te alienta el filósofo ignorante. Señora, señor, vecina, vecino, nenita, nenito, perrito cualquiera, hombre, bienvenidos al programa número 5 de la sexta temporada del filósofo ignorante. Y hoy es un día nuevamente especial, Diego, ¿eh? Hoy, ¿cómo andás? Acá andamos. Es un día especial, el día de la Marcha del Silencio, el día en el cual reclamamos hoy, 30 veces nunca más, sepan cumplir donde están, pero además en algo que yo no sé si enmarcarlo en las casualidades, porque no sé si hay mucho de eso, tampoco voy a ponerme a hacer un exordio acerca de las causalidades o las casualidades, pero hoy cumpliría los 90 años el Pepe Mujica, que falleció exactamente hace una semana. Y además el sábado se nos fue Belela Herrera, también una incansable luchadora por los derechos humanos. El día de hoy se eligió para organizar esta marcha desde hace 30 años por la muerte, el asesinato de Rosario Barredo, Héctor Gutiérrez Ruiz, Elmar Michelini y William Whitelaw, pero también, porque a veces no lo recordamos, ellos fueron secuestrados el 18 de mayo de 1976, sus cuerpos aparecieron el 20 de mayo, pero Manuel Liberov, que fue capturado el 19 de mayo en la capital argentina, también sigue desaparecido hoy. Y hoy es el día en el cual, además de poner a la memoria en primer plano, es que exigimos que nos digan dónde están. Es un grito colectivo y silencioso, y aunque esto parezca una contradicción o un oxímoron, no lo es, porque este silencio capaz que tal vez sea el grito más desgarrador de todos. Ahora, en medio de todo esto, Diego, seguramente debes estar al tanto que hubo un equipo de fútbol que el fin de semana salió con camisetas referentes a esta temática que estamos hablando, y una directiva que emitió un comunicado referente a que había sido todo una especie de malentendido. Jugó la clásica carta no mezclen. Ahí está. X sí. Con política. Exactamente, y además reivindicando para su club, el Club Nacional de Fútbol estamos hablando, no es que estemos evitando el nombre, era simplemente reivindicando una neutralidad del equipo ante este tipo de evento. De acá, en primer lugar, lo que queremos hacer es saludar la actitud de los jugadores y de quienes salieron a la cancha reclamando lo que todos dentro de un rato, a las 7 de la tarde, vamos a reclamar en la Marcha del Silencio. Luego, llama la atención el comunicado. No sé qué te pareció a vos, Diego, pero llama la atención y contrasta, además, en este caso, casi como si fuera una especie de clásico que se juega en otro nivel, contrasta con la actitud de Darruglio, el presidente de Peñarol. Sí, a nivel personal, a nivel institucional. Exacto. Yo en ayer, un poco en tono de broma, hablaba con unos amigos también de Peñarol, decía, bueno, a ver si por lo menos con este papel lamentable que hizo Nacional, con este comunicado, nomás por termearla, una vez se deciden hacer las cosas bien y adoptan una postura institucional, que no deberían hacerlo por eso, pero capaz que por eso dan el paso. Pero bueno, digo como un paso a nivel personal, Rubio, que me parece que es eso, ¿no? Son todos los pasitos tan de a poquito, son pasitos de persona chiquita. Sí,
Sí, creo me resulta interesantísimo esto último que acabas de decir, esto de persona chiquita. Que persona chiquita puede querer decir muchas cosas. Yo voy a tomar la mejor interpretación de eso, que es las personas chiquitas son los niños y las niñas, pequeños y pequeñas, y que justamente necesitan empezar a caminar de a poquito, dando pequeños pasos. Ahora bien, sí, Ruglio de alguna manera a nivel personal dijo que él había dado la autorización. De todas formas, yo quiero ante esto mencionar dos cosas. En un caso, no voy a matizar esto de lo institucional, pero quiero decir, cuando un equipo sale a la cancha, el equipo sale a la cancha directamente con un mensaje que lo da a las tribunas, pero no solamente lo da a las tribunas, también dada la mediatización del fútbol como deporte hoy por hoy, es un mensaje que llega a todos lados, por lo menos a nivel de nuestro país. Es un mensaje que no solo va a llegar a cada una de las 4 tribunas o a las hinchadas presentes, sino que por televisión se emite, pero también las radios que transmiten el partido hablan de ello, y después aparece en todo periódico o portal que diga algo sobre fútbol, e incluso en aquellos lugares que no dicen nada sobre fútbol. Entonces, yo lo que creo es que está bien, hay allí posturas personales, no es completamente institucional en el sentido de que no hay un comunicado oficial del club que diga tal o cual cosa, como sí sucede con otros equipos, voy a nombrar uno, hay muchos, pero elijo uno para nombrar porque me parece un ejemplo en este sentido, que es Progreso. El Club Atlético Progreso hace un montón de años que tiene una postura institucional a favor de los derechos humanos, así como hay otros que ni siquiera tienen gestos respecto a que su cuadro, su equipo, los jugadores salgan con una camiseta, y donde solo hay algunos hinchas que se movilizan al respecto. Y nuevamente acá voy a jugar la carta de la primera persona. El club del cual yo soy hincha, que es Bellavista, entra en esta categoría del club que institucionalmente no hace absolutamente nada respecto a los derechos humanos. Hay un grupo de hinchas que se ponen el tema al hombro e intentan mandar un mensaje, pero como hinchada absolutamente, lo cual claramente es algo personal. Ahora, esto que decíamos recién, contrasta muchísimo en el caso de Nacional con un comunicado de la directiva que habla de ese malentendido, y como decía Diego, que pone estas cuestiones de no mezclar el deporte con la política. Hay toda una confusión respecto a la política, es decir, con esto quiere decir esto: si tenemos dos sentidos, o muchos, pero dos sentidos básicos en los cuales podemos utilizar la palabra política. Uno es un sentido restringido, que es la política partidaria. Claramente, en cuanto a política partidaria, esto que estamos reclamando hoy no es política partidaria, más allá de lo que cualquier partido político piense al respecto. Ahora, hay otro sentido de la política que es mucho más amplio, que es lo que es importante para la polis, ¿sí? Es decir, en tantos ciudadanos hay cosas que no son relevantes. Y bueno, en ese sentido, el 20 de mayo es político y la lucha es política, y bienvenida sea esa lucha política. Y aparte se cae en una contradicción media como automática, que es que el mero hecho, por ejemplo, se justifica de que el estatuto de Nacional dice que no se puede presentar. Yo diría, bueno, pero la mera existencia de Nacional fue una decisión política, si se quiere, que fue la de generar un club que fuera con personas criollas y que no tuviera la injerencia extranjera que tenían otras asociaciones. O sea, si tu propio gen fundacional es una decisión política, ¿cómo vas ahora a tirar esa carta? Y ese es un antecedente bastante básico, me parece, que marcás, pero también hay otros, ¿no? Porque se sale a veces a la cancha con carteles antirracismo, o se sale a la cancha incluso el día del Holocausto, reivindicando de alguna manera o recordando el terrorismo de Estado
Estado respecto a los judíos, pero no lo podemos hacer acá. Bueno, hay algo extraño en todo esto y como cierre de esta introducción para que en minutos podamos charlar con nuestra invitada, decir que respecto a estos temas no hay neutralidad posible. Un Estado puede ser neutral en una guerra. Ahora, cuando hablamos de derechos humanos y cuando hablamos de torturadores y torturados, cuando hablamos de desaparecidos y desaparecedores, ser neutral es mirar para otro lado. Ser neutral está lidiando con la complicidad. Y esto puede ser por 2 razones, o 3 razones te diría yo. 1, porque no te importa. 2, porque en realidad estás apoyando a uno de los 2 lados y lo estás escondiendo. 3, porque tenés miedo de pronunciarte al respecto. No me interesa mucho en cuál de estas 3 categorías cae en este momento la institucionalidad de este club, pero cualquiera de las 3 me parecen malas razones. El filósofo ignorante no es neutral, seguimos reclamando verdad y justicia, así que arrancamos el programa de hoy. 30 veces nunca más, sepan cumplir. ¿Dónde están? Patricia Pujol Echeverría, de la teja al mundo, del mundo a esta radio. Inquieta e incómoda, entre la comunicación y el campo de juego. Si es helado, que sea de limón. Marcelo Fernández Pavlovich. Dicen que llegó a ser doctor, pero no hace recetas ni diagnostica otra cosa que enfermedades sociales. Le gusta el dulce de leche, pero no aplica y no se saca la camiseta del San Pauli ni en las elecciones de horas. Estamos en El Filósofo Ignorante, programa 5 de la 6ª temporada. Se hizo la luz aquí dentro y lo podemos decir en un doble sentido. Es más luminoso el mundo y tenemos ya a mi izquierda a nuestra invitada del día de hoy, que antes de darle la bienvenida vamos a decir quién es. Bueno, estamos con Carla Larrobla, magíster en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Nacional de Quilmes. Sí, ¿Está exacto. bien? Muy bien. Es profesora de Historia, docente en Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. ¿No sos más? No soy más docente. Bueno, era docente. Supe serlo. En la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, pero sí lo es en el Instituto de Profesores Artigas. Exacto. Así que sos profe en el Consejo de Formación en Educación. Dice acá, en este trencito que me pasaron, que tu investigación se especializa en temas relacionados con la historia reciente y que, por ejemplo, fuiste integrante del equipo que realizó investigación histórica sobre detenidos desaparecidos. Sí. Está bien eso. Correcto. Antes de preguntarte quién es Carla, porque eso nos lo vas a contar vos, también me interesa decir que con Carla compartimos otro grupo de estudio que no tiene mucho que ver con esto, pero que tuvo que ver con cuestiones didácticas, de salidas didácticas y cómo vemos la ciudad que nos puede alojar y eso, y ahí de ahí es que te conozco. Exacto. Más profundamente, y es que hace que esta sea una conversación más amigable todavía, que es de la que más nos gusta tener. Porque y vos además te trajiste el mate y todo, así claro, que podés tranquilamente. ¿Está saliendo bien el volumen de Carla, Diego? Sí, perfecto, gracias. ¿Quién es Carla? Bueno, hola Marcelo, sí. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué hago? Ahí está. ¿Quién es Carla? Es muchísimo. Podría decir que, bueno, Carla es una tomadora de mate, como podrán ver, porque calculo que el ruido se escucha. Bueno, soy profesora de historia, ¿no? Básicamente, a nivel profesional me definiría como una docente de historia. Después hay muchas más cosas, ¿no? Soy hija, soy madre, etcétera, etcétera. Pero básicamente recién, que vengo de otro espacio, digamos, me presentaron como historiadora y a mí me da eso como un poquito de comezón. Porque ¿No te consideras historiadora? No me considero historiadora. Pero eso es por una cuestión más de formato, es decir, no me considero historiadora, aunque hice durante muchísimo tiempo trabajo de historiadora,
porque no soy licenciada en Ciencias Históricas por la Facultad de Humanidades. Okay. Entonces me da prurito, digamos, denominarme historiadora por eso. Pero sí, después del IPA volví, yo tuve un pasaje primero por Humanidades, después fui al IPA, después volví a Humanidades. Y ahí no terminé la carrera, digamos, volví a hacer historia, sino que fui a hacerme la maestría, digamos, pero ahí empecé a trabajar en esto de la investigación histórica y concentrada en temas de historia reciente, y mi primer acercamiento estuvo vinculado a la búsqueda de detenidos desaparecidos. Perfecto. Nos dijiste bastante, Carla. Dije bastante. Y ¿sabés qué vamos a hacer ahora? Vamos a presentar este segmento porque estamos, señores, pico a pico con Carla Larrobla. En el truco de 6 hay 2 fases. Hoy en El Filósofo Ignorante jugamos pico a pico. Hoy me acordé, Diego, que existía la presentación de este segmento. Vamos, quienes editan la artística, agradecidos. Queremos charlar contigo, Carla, en cosas referentes al día de hoy, al 30 veces nunca más, sepan cumplir dónde están. Pero vamos a arrancar por otro lado. Vamos a arrancar más por cuestiones personales, porque más allá del tema en cuestión, en el cual profundizaremos en un ratito, hay cosas que tienen que ver contigo, me imagino, o hay intereses o lo que sea, que te llevaron a la historia, que te llevaron a la docencia, que te llevaron a dar filosofía de la historia o el nombre que esta asignatura tenga en los programas actuales en algún momento, y a trabajar con estos temas de memoria. Así que capaz que vamos por partes porque todo esto es como mucha cosa. Entonces me imagino que te fuiste acercando por partes a la historia o a la docencia. ¿Qué te llevó a eso? Bueno, primero yo creo que lo que me llevó fue este tema, ¿no? El tema que nos convoca. Sí. De niña, digamos, ¿no? Yo tengo ahí como un recuerdo, una memoria para mí, un registro muy importante del voto verde, ¿no? Y del voto amarillo. 1989. Exacto. ¿Qué edad tenías vos en el 89? Y yo en el 89, el 16 de abril, que fue el día del plebiscito. El mismo día, sí, claro. Ay, tenía 10 años. Ahí tenía 10 años. Y en realidad toda la etapa previa, ¿no? Como esa... La juntada de firmas. La juntada de firmas. En mi casa en mi familia, digamos, fue como una militancia muy profunda con respecto a eso. Entonces yo siempre tenía el recuerdo, cuando era más chica, de que había militado para el voto verde, digamos, con 10 años, 9 años, 10 años. Y tengo muy marcado ese momento porque empecé a leer algunos libros que me impactaron, ¿no? ¿Verdad? Un ¿Dónde están?, que había salido con La República, Perdidos en el Bosque, sobre todo con la historia de los niños desaparecidos. De ahí tengo el recorte cuando aparece Mariana Zaffaroni, digamos, tengo como una sensación ahí muy fuerte con respecto a este tema, y ahí como supongo yo que muy intuitivamente a esta idea de la memoria y de la historia. En 1989 también leí Memorias del Calabozo, o sea, con 10 años. ¿Con 10 años? Sí, claro. Eras una lectora precoz. Era una lectora precoz que hoy veo a mi hijo, por ejemplo, que tiene 11 y no me lo imagino leyendo Memorias del Calabozo. Hay un agradecimiento a mi hermana, no sabemos, sí, bendición. ¿Hermana mayor? Hermana mayor, que fue también como la que me fue acercando a eso. Entonces, para mí ese fue como un tema siempre de seguimiento, de recortes de diario, ¿no? De búsqueda de libros, siempre fue como un tema muy latente. Y en realidad, después cuando tuve que elegir, lo primero que pensé fue en ser historiadora. Ajá. O sea, en realidad me gustaba ir la literatura, filosofía, ¿no? ¿Y tu paso por el liceo? Digo, porque ahí viste como hay un salto previo. En el 89 vos tenías 10, estarías terminando la escuela, más o menos, una cosa así. Y después hay un paso por el liceo donde tenés propiamente la asignatura Historia, en la mayor parte de los años. Si hiciste humanístico y derecho, después tuviste los 6 años, tuviste Historia. Sí. No sé en tu caso, ¿estuvo la presencia de este tema? Imagino que no. No estuvo la presencia de este tema. Estuvo solamente en un recordado hecho de, no me acuerdo cómo se llamaba, Educación Moral y Cívica, capaz en tercero de liceo. Año, sí.
que estaban hablando, creo que de los derechos humanos, y yo pregunté por los desaparecidos y el profesor me dijo que no habían existido, que era una mentira lo de los detenidos desaparecidos, y yo le dije, fascista de mierda, ¿verdad? Ajá. Y recuerdo ese momento, pues llamaron a mi padre, bueno, Sí. todo eso. Ese fue como el momento en el que... Y después yo iba como tratando de desafiar, ¿no? Muy adolescente, iba siempre con un libro vinculado a la temática y lo ponía arriba del banco, ¿no? En esa asignatura en particular. Sí. En historia no. No. En historia no salió el tema En y historia tal. no recuerdo nunca haber trabajado el tema. No. Pero tampoco de tu lado preguntarte por qué no está. No lo recuerdo ahora, no Sí, me sí. parece como una... No, capaz que porque tenía como muy cubierta esa necesidad, ¿no? Entonces no sé si me pregunté en algún momento por qué. En sexto de liceo fue la primera marcha, cuando yo estaba en sexto de liceo fue la primera marcha. Eso sí lo recuerdo, y recuerdo ir con algunas compañeras de liceo. Pero me fue atrapando la historia en sus distintas dimensiones, ¿no? Pero también me gustaba la filosofía o la literatura, ¿no? Como la tríada esa que creo que a los que nos Sí, gustan las letras. Sí. Funciona bien. Funciona bien, Funciona exacto. bien, funciona bien. Eso. Y la primera decisión es ser historiadora. Sí, la primera decisión es ir a la Facultad de Humanidades. Ok. Me aburrí muchísimo. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué sentís que te aburriste? Me aburrían las clases. Ah. Me aburrían las clases. Y ahí en realidad siempre me pasaron como cuestiones logísticas o causalidades que me impidieron anotarme en el IPA hasta el 2000, que fue cuando me anoté. Entonces en 97, 98, 99 hice Humanidades, hice Ciencias de la Comunicación, un año. Después hice teatro. Y después entré al IPA. ¿Y ahí dijiste esto es lo mío? Ahí dije, esto es lo mío. Sí. Y ahí como que, bueno, me di cuenta que era la docencia también. La investigación me gustaba mucho también. Por eso después quería seguir en Humanidades. Y ahí la filosofía me rescató de la historia, ¿no? A ver, me interesa opa. eso. Nadie La la esperaba filosofía y la antropología, digamos, una cosa así. Me rescataron. Yo hice un curso cuando volví a hacer Humanidades, que era pensamiento crítico y pensadores radicales, que lo daba el Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos, donde después trabajé. Y ese curso me partió el cerebro y yo dije, no puedo hacer historia, tengo que saber filosofía, tengo que saber antropología, tengo sociología. Era como que necesitaba abrir como el campo reflexivo, no sé. Y ahí dije, no. Y un intelectual, porque no sé ya si denominarlo filósofo, historiador, que su visión de las cosas trascendía la historia, digamos, que es Álvaro Rico, y que para mí es como, bueno, un maestro, ¿no? Entonces ahí también, digamos, él no sé si sabe que no seguí historia por él, básicamente. Ahí encontraste de alguna manera lo que no habías encontrado en la Facultad de Humanidades. Exacto. En primera instancia, digamos, en Álvaro Rico, ese espejo o esa figura que funciona casi como el maestro del cual uno quiere ser discípulo, discípula o algo de eso. Sí, totalmente. Y eso hizo que vos empezaras a investigar en este campo, o ya bueno, venías lo que pasa es que ahí hay antes? como todo, se conjugan las cosas, ¿no? Dale. Porque también hay otro gran maestro, digamos, que es Carlos de Masi en mi vida, o Ana Zavala por filosofía de la historia, ¿no? Ahí tengo como un tridente. Que tiene que ver que cuando yo termino el IPA hago con Celina, una compañera, y con mi hermana también, un trabajo de investigación que era sobre 1976, para una asignatura que se llamaba Nacional 4. Y entrevistamos a Bordaberry, porque en realidad tenía que ver con el... ¿A Bordaberry cuál? A Juan María Bordaberry. Okay. Bordaberry. Entrevistamos a Bordaberry y conseguimos que Bordaberry nos diera unos documentos que no estaban, que no tenían, por ejemplo, que de Masi no tenía y que nosotros queríamos, para hacer como todo un estudio de los intercambios y de los memorándums entre los militares y Bordaberry una vez que lo van a, digamos, que lo sacan del cargo, ¿no? Cuando se va a terminar su mandato. Y como yo era muy apasionada por la historia reciente, muy insistente, coincide cuando yo termino el IPA, vuelve como de su doctorado también Baña Marcarián, que junto ahí, yo no me acuerdo si fue junto a Aldo Marquesi también, organizan como un grupo de discusión de textos en el CLAE. Y ahí de Masi nos invita, a mí, a Celina, yo le aviso a mi hermana, digamos, como una cosa así.
Y ahí nos juntábamos, creo que mensualmente, a discutir textos. Leíamos libros y íbamos y los discutíamos. Como una especie de seminario interno. Sí, y que sea como abierto, ¿no? Sí, Porque claro. había como cantidad de gente y nos juntábamos, como era todo sobre historia reciente. Y ahí, ya es 2005, y Álvaro Rico en realidad lo que hace es proponer si alguien se quiere sumar a un equipo de investigación que iba a ser honorario, que iba a trabajar en base a documentación, porque entraban los antropólogos a los batallones. Bien. Y me sumé. Y ese equipo funcionó durante un tiempo. Éramos varios y después viene la convocatoria de Tabaré Vázquez a Barran, Caetano y Rico para conformar un equipo para trabajar en lo que fue después la investigación histórica de detenidos desaparecidos. Y ahí como que todo se fue como naturalmente dando, ¿no? Y nos incorporamos a ese equipo y yo estuve en ese equipo del 2005 al 2015, 10 años. En investigación de archivos, con un trabajo ahí sí, ¿no? Como muy de transcripción, ¿no? De buscar archivos, buscar documentos, transcribir los documentos, hacer muchos testimonios. Ahí se iban abriendo otras líneas de investigación también, entonces participar de varios proyectos. Entonces trabajé mucho con entrevistas y testimonios. Y bueno, y eso me fue como generando, digamos, un espacio en el que empecé a moverme fluidamente, pero porque siempre estuvo en mí el interés, ¿no? Era como concretar, digamos, era como cumplir un sueño. Yo me había ganado una beca, aparte me acuerdo. Me había ganado una beca para irme a estudiar a España y coincidía con el periodo en el que se suponía que íbamos a trabajar en ese equipo. Y yo rechacé la beca, por supuesto, ¿no? Era como, me voy a ir a España a estudiar no sé qué, o me voy a ir a investigar dónde están los detenidos desaparecidos. Era como, no había lugar a dudas en ese momento para mí, ¿no? Y bueno, y ahí comenzó como esa trayectoria, digamos, ese camino. Y con mucha gente que eso, ¿no? Álvaro también tenía, o tiene, digamos, como una impronta muy horizontal, ¿no? Entonces siempre eran como espacios de mucha discusión, ¿no? Y de mucha reflexión teórica, más allá de que a veces no se viera reflejada en algunas producciones que eran como más de corte, necesitamos presentar los documentos que hay y hacer cronologías, ¿no? Claro. Cronología. Y fue muy enriquecedor. Y eso, al mismo tiempo que yo iba haciendo cursos con Ana Zavala, me fue como afirmando como en esta dimensión más de la filosofía, ¿no? De decir, bueno, que me gustaría estudiar filosofía, ¿no? Como, ¡pah! Y con lo que me cuesta, digamos, porque claro, hay como toda una dimensión del lenguaje que me separa muchas veces de la filosofía porque vengo como muy formateada por la historia. Cuando decís el lenguaje te referís al lenguaje técnico, digamos. Exacto, el lenguaje propio de cada disciplina. Exacto. Ahora, vos sabés que hace un par de semanas hicimos un programa acá, en un segmento que se llama El Banquete, con dos colegas, Ricardo Marquís y Fernanda Diab, donde pusimos arriba de la mesa qué es lo que hace un filósofo. Claro. Porque problemas internos, ¿no? De la disciplina, el costo de definir qué es lo que hacemos, cuál es nuestra metodología, a qué nos dedicamos. Para la filosofía eso ya es un problema. Ahora, vos te has dedicado o te estás dedicando desde hace un tiempo a la filosofía de la historia, ¿no? Entonces yo quiero imaginar esta situación. Carla, como docente, entra a un salón del IPA y dice, buenas noches, alumnas, conmigo van a tener filosofía de la historia. Entonces, siempre está este ejercicio, ¿no? ¿Qué cornos es eso? Que se pregunta el alumno. Y entonces, imaginemos una respuesta posible de Carla ante la pregunta de un o una estudiante impertinente respecto a qué es la filosofía de la historia. Y bueno, no es fácil, ¿eh? No es fácil, ¿no? Pero en realidad hay la mirada, digamos, o la perspectiva que propone como la asignatura o el campo, porque se entiende que es un campo que se forja ahí en la ilustración, obviamente, tiene que ver con pensar el sentido de pensar el pasado. Claro. Básicamente eso, ¿no? ¿Por qué la historia? Ahí va. ¿Por qué la historia? ¿Para qué? Y sobre todo, en un primer momento, cuando se empieza a hablar de filosofía de la historia, que tiene que ver con esto de cómo en realidad en ese pasado hay un proyecto de futuro, ¿no? Entonces el pasado sirve para especular sobre un futuro posible.
Después, ya en la mitad del siglo XX, digamos, se transforma esta filosofía de la historia en los nudos problemáticos. Yo creo que ahí el giro lingüístico tiene mucho que ver porque es estudiar más las narrativas, las formas de escritura, los problemas que a veces tienen que ver con la historia de la memoria, con la historia del género, con la historia de la narración. Y desaparece un poco esta idea del proyecto. Esa es la sensación que a mí me da, ¿no? Que hay que también como tratar de dar una vuelta ahí, de entender que en toda mirada hacia el pasado hay un proyecto de futuro también, ¿no? Como medio inevitable, me parece a mí. Vos sabés que esto que decís, aunque no lo creas, a mí me lleva de forma directa a la canción que vos elegiste para que escuchemos y que obviamente vas a presentar. ¿Por qué? Porque a mí me parece que esta canción que yo no conocía, conocía, y que tal vez después de que la escuchemos capaz que podemos discutir un par de cosas sobre esta canción, porque tiene ahí como hay como una cuestión un poco polémica allí del planteo, pero a mí me encantó conocer esta canción, que me parece que tiene algo de eso, de una mirada a un pasado que en ese momento era muy reciente, pero también hay como una especie de proyecto de futuro en el sentido de una mirada de cómo se podrían, no sé si resolver, pero encarar determinadas cosas y determinadas situaciones, determinados problemas, ¿no? Pero bueno, vos elegiste esta canción y nos vas a contar por qué la elegiste. Antes... No, ahora lo vas a contar y vamos a escucharla. Bueno, yo elegí esta canción porque fue cuando me cruzaste la invitación y me planteaste esta idea de una canción. Fue la primera canción que se me vino a la cabeza. Es una canción que yo hacía mucho tiempo que no escuchaba. Después cuando la volví a escuchar dije, wow, ¿no? Hace mucho tiempo que no la escuchaba. Y fue una canción que para mí fue muy significativa en un momento de mi vida con relación a este tema. Hoy yo no sé si opino como la canción, digamos, ¿no? Que me transformé también en ese tiempo, pero para mí es muy significativa porque creo que a mí me refleja como una sensación que yo tenía en muchos momentos, ¿no? De no entender, ¿no? O no entender cómo era posible que no se supiera dónde están o que no se pudieran tomar determinadas acciones para que alguien dijera dónde están, ¿no? Yo creo que la madurez me llevó a comprender que hay otras formas, ¿no? Y que los caminos son otros y que justamente ahí hay una diferencia. Claro. ¿No? Entre si tengo que decir esto, que no me gusta decirlo, pero si tengo que decir entre ellos y nosotros, hay una diferencia, ¿no? Y que no actuaríamos como lo dice la canción, digamos. Exacto, no actuaríamos como actuaron ellos. No actuaríamos como actuaron Pero ellos. a mí me parece muy interesante la letra de esta canción, así que recomiendo su escucha con atención, y porque ya el propio nombre de esta canción de los que iban cantando dice mucho, pero la letra hay que atenderla. Vamos a escucharla. Los que iban cantando, las muertes conjuntas. Hola Juan Carlos, te venimos a matar. Pero Juan Carlos, de tus hijos ahora te acordás. A pesar de ellos y contra los nuestros, tu moral habitual fue siempre criminal, digamos estatal. Juan Carlos, digamos oficial, digamos oficial, digamos oficial. Hola Juan Carlos, te venimos a matar. Pero Juan Carlos no es para ponerse así, porque esa palidez, ¿quién te ha visto y quién te ve? No empieces a temblar ni a suplicar, no intentes lagrimear. Juan Carlos, las bestias no lloran, las bestias no lloran, las bestias no lloran. Hola Juan Carlos, te venimos a matar.
resbala y ya está. No te vamos a sumergir, ni a violar, ni a escupir, ni a tirarte de un avión, ni a colgarte de un farol. Con poco tiempo andamos, Juan Carlos, la historia entenderá. Hola Juan Carlos, te venimos a reventar. Pero Juan Carlos, no te gastes en aclarar que tenías que obedecer, que vos estabas abajo, que de arriba te apretaron. Con el tiempo irán llegando en el arriba y en el abajo. Juan Carlos, las muertes conjuntas, las muertes conjuntas, las muertes conjuntas. Hola Juan Carlos, te venimos a reventar. Pero Juan Carlos, claro que podés gritar. ¿Cómo vamos a impedir a los vecinos compartir tu ejecución? Cuando escuchen el disparo, a sus hijos les dirán: no hay nada, nene, simplemente Juan Carlos, un traidor menos, un traidor menos, un traidor menos. ¡Oh! Ya lo decía Lelutier, en estos tiempos El sensacional entretenimiento. El que piensa, pierde. aprendimos a perder hace rato. Igual te invitamos a pensar. Así, sin prisa, con pausa. El filósofo ignorante. Que comience la función. MBD Noticias, el informativo de TV Ciudad en vivo por Uniradio. Información y periodismo, una mirada a la ciudad, la región y el mundo. De lunes a viernes en sus 3 ediciones a las 8, 13 y 19 horas. MBD Noticias por Uniradio. Escuchá la realidad. Les invitamos a la tercera temporada de Noche Oscura, un ciclo de escuchas y cenas llevado adelante por Little Butterfly Records de Morondanga y Casiopea Lab, una invitación a habitar la música de una manera simple pero poderosa. Nos detenemos por 45 minutos a la escucha de un disco, luego cenamos. Miércoles 21 de mayo, escuchamos y celebramos la obra Bruma Cabra Club de Tusi de Mateis. Toda la información y reservas a través del Instagram de Casiopea Lab. Bilongo. El desarrollo de la música en el Caribe, su influencia en otras latitudes y las fusiones con otros géneros. Un encuentro con la música en clave afrolatina. Escuchalo los jueves a las 20 horas en la 107.7. Uniradio. Les invitamos a la tercera temporada de Noche Oscura, un ciclo de escuchas y cenas llevado adelante por Little Butterfly Records de Morondanga y Casiopea Lab. Una invitación a habitar la música de una manera simple pero poderosa. Nos detenemos por 45 minutos a la escucha de un disco. Luego cenamos. Miércoles de mayo y junio, música y delicias a la luz de las velas. Toda la información y reservas a través del Instagram de Casiopea Lab. En este episodio de Código IA, el realizador audiovisual Ángel Cardoso analiza cómo la inteligencia artificial está transformando los procesos creativos, técnicos y laborales de la industria cinematográfica. Un diálogo sobre los usos éticos, los riesgos de precarización y las oportunidades que abren estas tecnologías para contar historias de nuevas formas. Siempre hay como retractores o detractores, mejor dicho, que tienen como esa visión de, bueno, si esta máquina hace esto por mí, ¿qué va a pasar conmigo? Hay tareas que son muy engorrosas, muy tediosas, que si bien hoy en día ocupan fuentes laborales para determinadas personas, también entiendo que al desocuparse de ese lugar, las personas van a poder utilizar su creatividad o su imaginación en otros campos del audiovisual
y eso va a permitir que estas tareas de cierta manera se automaticen. Código IA, la inteligencia artificial en la industria cinematográfica. Sábado, 14 horas. El filósofo ignorante no es una persona. Aún así, es un hincha de equipo de fútbol por elección y por cuestiones ideológicas. El filósofo ignorante. Seguimos en el Filósofo Ignorante, seguimos conversando con Carla Larrobla en este 30 veces nunca más, sepan cumplir, donde están, y habíamos estado escuchando, Carla, a las muertes conjuntas de los que iban cantando, ¿no? Y yo insisto, ¿no? Vuelvan a la letra, la letra de la canción es cruel, pero muy interesante. Hola Juan Carlos, te venimos a matar. Pero Juan Carlos, flojito, una bala y ya está. No te vamos a sumergir, ni a violar, ni a escupir, ni a tirarte de un avión, ni a colgarte de un farol. Con poco tiempo andamos, Juan Carlos, la historia entenderá. Vos decías hoy algo así como, bueno, esto del ellos y el nosotros, aunque no te gusta plantearlo de ese modo, digamos, exacto, no te gusta un enfoque, no te gusta mucho ese enfoque, si hay un ellos, si hay un nosotros o nosotres, esta cosa de, bueno, no vamos a hacer lo mismo. Pero la canción de alguna manera lo contempla eso, ¿no? Cuando te vamos a matar, Juan, te vamos a reventar, pero no te vamos a sumergir, no te vamos a tirar de un avión, no te vamos a escupir, etcétera. Pero te vamos a matar, te vamos a reventar. Exacto. Sí, en realidad para mí refleja como un estadio, ¿no? de sensación que uno puede llegar a tener cuando conecta por primera vez con estos temas, digamos, ¿no? Con lo catastrófico, con el terror, ¿no? Con el horror impartido sobre otros cuerpos. Que es como mi primera reacción. Si yo pienso en mi propia historia, digo, bueno, hubo un momento que yo no lograba entender cómo era posible, ¿no? Que no fueran, no sé, y golpearan la casa de alguien, ¿no? Secuestrar, no sé, cualquier cosa. Me imaginaba cómo era posible, ¿no? Que no se tomaran otras medidas para saber efectivamente qué había pasado. Y cómo también no había alguna suerte como de rencor expreso, ¿no? Que sí lo puedo visualizar en algunas estrategias, ¿no? De parte de algunos movimientos sociales, de algunas organizaciones, o sea, los scratches o lo que fuera, que no llevan nunca a este nivel de violencia, pero que bueno, que de alguna manera transmiten ahí como una suerte de rabia, ¿no? Mucho más furibunda, no sé cómo expresarlo. Y en realidad a mí lo que me fue pasando, que un poco lo hablábamos también, es que mi acercamiento a la temática y mi acercamiento también a los sobrevivientes del horror y a los familiares fue transformando en mí esa mirada, ¿no? Entendiendo que había otra forma y que justamente esa era una diferencia, ¿no? No, hay cosas que no vamos a hacer, ¿no? Que son las que estamos cuestionando, ¿no? Y otra forma como de resolverlo, ¿no? O de buscar. Y yo creo que, bueno, justamente la marcha, cuando aparece nuevamente este tema en las calles, aparece como una propuesta diferente, ¿no? Hoy ya la tenemos muy asimilada, hace 30 marchas, ¿no? Pero aparece como una propuesta que es una apuesta muy fuerte en ese momento, ¿no? Marchar en silencio. En silencio y sin carteles, ni consignas partidarias, ni nada por el estilo. Exacto. Es todo un desafío, ¿no? Y la sociedad acompañó y cada vez más, digamos, ¿no? Debe ser una de las marchas más multitudinarias, ¿no? Sí, yo creo que es la más multitudinaria, al menos en nuestro país, ¿no? Sí. Capaz que puede pelear a veces un poquito con el 8 de marzo, pero me parece que no, ¿eh? A mí me parece que por lo menos en los últimos años claramente ha adquirido un nivel donde es tan compacta cuando llega a destino que diríamos hay gente que no logra moverse. No, claro, en los últimos años sí. A mí me ha pasado eso en los últimos años, por ejemplo, ¿no? Que la marcha llega y vos de repente decís, pero sí, recién arrancamos. Como que ya terminó. No, la verdad que el crecimiento, el apoyo a esta causa, digamos, de madres y familiares
que creo que también tiene que ver con este eslogan, ¿no? El de todos somos familiares, ¿no? Esto es de todos. Creo que ha sido como una pegada, digamos, porque ha logrado aglutinar a personas provenientes de un montón de lugares. Exacto. Pasa que esto tiene que ver, creo, fundamentalmente también con la actitud de ellos, ¿no? Yo me acordaba ahora, relacionándolo nuevamente con la canción, de aquella frase de Adorno que está en La educación después de Auschwitz, donde él visualiza la necesidad no de estudiar a las víctimas, dice algo así como dejémonos de estudiar a las víctimas, ya está. Tenemos que estudiar a los victimarios, que comprenderlos. Claro, tenemos que comprenderlos, pero las dificultades que tenemos con esto es que no hablan. Que los victimarios no hablan. No siempre aparece un Eichmann, como le pasó a Hannah Arendt, que estaba dispuesto a decir cualquier cosa. No siempre aparece. Siempre Casi nunca. Entonces no hablan y Adorno ya dice ahí, y no podemos hacerle lo que hicieron ellos. Exacto. Podemos hacer lo que hicieron ellos. Ahora, la magia, y lo digo en el mejor sentido, la magia de los familiares es que, por lo menos lo que uno conoce, es que ellos jamás se plantearon eso. No sé si jamás, por lo menos públicamente o discursivamente. Bueno, pero eso ya es bastante, ¿no? Porque sí, claro, de alguna manera, más allá de cómo puedan resolver, digamos, el dolor, la bronca internamente o puertas adentro, ¿no? El discurso es otra cosa, ¿no? Y a lo que vos convocás a la sociedad frente al horror, ¿no? Frente a los crímenes cometidos por el Estado, con personas que continúan impunes, cómo vos los convocás a participar, dice bastante, ¿no? Y es un discurso de amor. Es un discurso de amor. Sí. Eso es lo que de alguna manera a mí me conmueve, me entrega, si querés, porque de alguna manera esa gente tan golpeada directamente, por realidad golpeados estamos todos por este tema. Es decir, claro, esto nos golpea como sociedad. Algunos absorben el golpe, otros hacen como que no pasa nada. Pero nos golpea. Ahora, totalmente. Que ellos postulen un discurso de amor es de alguna manera es mágico. Sí. Yo no encuentro otro que me parece que esas son las palabras, ¿no? Porque yo creo que es la confianza, ¿no? Hay como una dimensión de aceptar con lo que cuesta, digamos, ¿no? De aceptar una situación y convocar al amor, ¿no? Que en realidad, yo siempre lo pienso en esto de que si bien a veces suena muy naif, es como tan revolucionario el discurso del amor frente a los discursos del odio, ¿no? Y comprender que en realidad lo que puede sostener la causa de familiares es el amor también, ¿no? Porque es una red donde en realidad hay un compromiso que uno asume con determinada causa que está vinculada directamente al amor. O sea, no hay como... Ahí no hay otra fórmula, me parece, ¿no? Creo que la fórmula clave es esa. Ahora, respecto a esto, voy a poner una barra de hielo, capaz que en esta conversación ahora, que es... Porque tenemos que tener en cuenta también de que aún con todo ese amor hay viejitas que se nos están yendo, ¿no? Se nos fue Luisa, Cuesta ya, y se van sin saber, ¿no? Y en este sentido, y te lo pregunto a vos te lo pregunto como historiadora, aunque no te guste ese mote rótulo. O ese rótulo, ¿qué expectativas tenés respecto a la pregunta ¿dónde están? Te hablo de tus expectativas reales. Una cosa son voy a diferenciar en este caso las esperanzas. Gracias, exacto. De las expectativas, digamos, porque también es cierto que también hay fuentes que se están yendo. Sí. Bueno, lo que pasa es que yo ahí, en términos de expectativas reales, haría como divisiones, ¿viste? Bien, hacelas. Claro, diría, bueno, expectativas reales con que aparezcan los restos de los detenidos desaparecidos, de las detenidas desaparecidas. Diferenciaría, ¿no? Los que fueron secuestrados y desaparecidos en Argentina, por ejemplo, de los que fueron, ¿no? Sí. Ahí haría como, y diría, bueno, en el caso de los uruguayos detenidos, al menos hasta ahora, digamos, si me voy guiando por la lógica, voy diciendo, bueno, ¿quiénes han aparecido? Y encuentro quiénes son los potenciales que pueden aparecer por una cuestión de quiénes fueron secuestrados en esos operativos. Entonces ahí digo, bueno, hay expectativas con seguir excavando. Van a aparecer, ¿no? Después lo otro sería, bueno, ¿qué se podría confirmar con respecto a los traslados ilegales?
dónde pueden estar enterrados. Bueno, ahí se me diluyen más las expectativas, en el sentido que, bueno, me quedo como pensando cuál podrá ser la estrategia, ¿no? O tratando de imaginar un poco, como vos traías esto del victimario, ¿no? A veces uno puede pensar cuál fue la estrategia represiva. Es decir, cuando aparecen estos últimos restos, uno podía básicamente saber quiénes podían ser por una cuestión de cómo operaron las fuerzas de seguridad en ese contexto y cuáles eran los recorridos que se hacían, ¿no? Decían, bueno, fueron detenidos acá, fueron llevados a la tablada, fueron enterrados acá, claro, tienen que ser entre estos 3 o 4 tienen que estar. Claro. Pero no siempre se puede hacer eso, ¿no? Entonces, en realidad, vos decís, bueno, hasta que en tanto no aparezcan como otros sitios de enterramiento clandestino, y bueno, y ahí es como más confuso. Pero en realidad la expectativa creo que aumenta en la medida que van apareciendo más restos, claro, ¿no? Claro. Y la expectativa de que desde el lado del silencio se diga la verdad en algún momento. Porque no ha sido lo que ha acontecido en general, salvo algunos pocos datos fiables. Ha habido mucha mentira. Nos han mentido directamente, e incluso digo porque está a veces la excusa de que, bueno, mienten porque tienen miedo a las consecuencias, bla, bla, bla. Yo no creo que mientan porque tengan miedo. No, pero además creo que ocultan porque es parte de un pacto. Sí, y además por otra parte están convencidos. Por otra parte, en su momento los protegía la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado sin problema, y también mentían. O sea, digamos, no. Exacto, y creo que ahí es parte como de la estrategia de cómo se utiliza la información. Porque si uno ve el informe final de la Comisión para la Paz del 2003, que es súper importante porque es cuando el Estado reconoce que cometió crímenes. Y que de alguna manera, o sea, esas desapariciones o luego los asesinatos, digamos, que también fueron investigados, se cometen bajo responsabilidad del Estado, en el 2003, bajo el gobierno de Jorge Valle, es bueno recordarlo. En ese informe, en realidad, aparece esta idea de, bueno, fueron enterrados, exhumados, cremados, tirados al mar. Y en realidad, que hayan aparecido los restos de estos desaparecidos confirma que eso no fue así. O al menos en esos casos, ¿no? Se podría decir, bueno, presumiblemente en el resto de los casos podría suceder lo mismo. Entonces ahí tenés una señal de que hubo una intencionalidad clara, ¿no? Una omisión negligente de información. Eso es una cosa. Sí, sí. Y ahí yo no sé si tengo expectativas. No. Capaz que con algunas cosas no tenemos expectativas, pero tenemos esperanza. Esperanza sí, siempre. Lo último que se pierde. Es lo que está. Carla, aunque no lo creas, el tiempo se fue, se voló. Yo te agradezco un montón el tiempo, el pienso que nos regalaste. También te traje de otros lados unos stickers. Que yo no sé si la cámara los toma ahí, que nos hagan una seña quienes están. Pongo el ahí bien, bueno, sí que son stickers de. Lo tenés al revés. Lo tengo al revés, hay que lo de vuelta. Ahí sí, está. Ahí mejoró, bien. Yo estoy al derecho dado vuelta a estas vos, decía Luca Prodan hace un montón de tiempo. Cumplió el otro día 72 años Luca Prodan. Bueno, un sticker de la Margarita del fan club de San Paulo y Uruguay, que bueno, San Paulo siempre dicen las malas lenguas. Y nos vamos a ir también con otro ejercicio de poesía, ¿no? Porque, y lo voy a decir así, a mí me gusta más la poesía menos directa, pero hay situaciones donde se exige que la poesía ponga algo así como todo arriba de la mesa, las vísceras, ¿no? Es poesía que se hace desde las vísceras. A veces esto tiene que ver con el amor, y me acuerdo de la canción Desesperada de Discépolo cuando dice ¿dónde estaba Dios cuando te fuiste? ¿Dónde estaba el sol que no te vio? ¿No? Ahora, lo que dice esta canción con la cual nos vamos a ir, también es de ese tipo, pero es directo al mentón, y de alguna manera también pone pone arriba de la mesa lo que muchos pensamos cuando dice que eres solo un animal, un enfermo mental, máquina de torturar, programada para matar, y dirás que era tu deber, y dirás que era solo tu misión. ¿Cómo pudiste llegar hasta tal degradación, torturador? Y bueno, y eso es lo que desde acá decimos, quienes saben
y no nos dicen dónde están, cómo pudieron llegar hasta tal degradación. Nos vamos con Los Estómagos, Torturador. El filósofo ignorante se emite gracias a la participación de Marcelo Fernández Pavlovich, Patricia Pujol Echeverría, Martín Rodríguez Lista, Diego Varela, Ramiro Brianza y Juliana Dancilio. En el filósofo ignorante de hoy estuvieron Lara, Sheila, Juan Martín, Juan, Carla La Robla, los que iban cantando, y Los Estómagos.